comenzamos a grabar esta lección. Y en este apunte número 8 vamos a tener algunas definiciones sobre paralelogramos y algunos teoremas, más que nada son propiamente tal teoremas, pero los vamos a trabajar como propiedades. De todas formas los vamos a demostrar. ¿Ya? Antes de cualquier cosita quisiera comentar sobre la evaluación, hacer una pequeña retroalimentación general. Si bien me faltan creo que 4 compañeros y compañeras para completar la corrección, y eso va a estar entre hoy y mañana. La verdad es que me tomé el tiempo de revisar, ¿ya? Pero quisiera comentarles por lo menos hacia dónde apuntaban cada una de las preguntas, ¿ya? Entonces, teniendo aquí la evaluación 1, bueno, los 12 intentos, pero yo lo que quiero es, más que intentos, es una previsualización para ir comentando pregunta por pregunta. Un segundito, jóvenes. Como les decía, la primera pregunta es de geometría escolar, y ahí uno puede tomarse ciertas licencias que en la geometría axiomática no las tenemos, como por ejemplo hablar de medidas de ángulos y de este teorema que mantiene las medidas, ¿cierto? Que nosotros ya lo demostramos ahora hace poco, pero en el libro de geometría se establece en la primera unidad. Entonces nosotros sabemos que alfa mide lo mismo que 4x más 15. Y por consiguiente, 5x más 21 y 4x más 15 miden 180 grados. ¿Ya? Vamos a abrir una nueva hojita por aquí. Entonces decía 5x más 21 y 4x más 15 suman 180 grados. 5x más 21 y 4x más 15 son 180. Entonces el objetivo ahí ya es resolver esa ecuación, que no es una ecuación muy compleja. Es decir, 9x y 15 más 21 son 36, más 36 es igual a 180. Luego restamos el 36, ¿cierto? 9x es igual a 180 menos 36, y eso es 180 menos 36, 144. Y luego dividido por 9, eso da 16. Entonces, x es igual a 16, pero sabemos que alfa es igual a 4x más 15. Es decir, 4 por 16 más 15. Y eso es 79. 79 graditos. Entonces la respuesta de esta primera era 79. No estaban en orden, cada uno le aparecía un orden distinto. La 2, que también era de geometría escolar, es reconocer algunas cosas. Si dos puntos son simétricos respecto a un eje, entonces el segmento que los une es perpendicular a dicho eje. Eso es una propiedad. O sea, la 1 es correcta. Así que nos quedaría, descartamos la A y descartamos la C. Si al punto de coordenadas X, Y se le aplica una rotación en 180, hoy no estaba compartiendo la pantalla completa, estaba compartiendo lo del... Bueno, decía, estábamos en la pregunta anterior.
y habíamos marcado el 79, y en esta estábamos pensando cómo hacer el descarte de cada una de esas preguntas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Primero, si dos puntos son simétricos, aquí ya vemos que esto es verdadero. Si al punto de coordenadas x, y se le aplica una rotación de 180 grados en torno al origen, sus nuevas coordenadas son menos x, y. Veamos. Si tenemos un punto de coordenadas x, y, supongamos esto, y le hacemos una rotación en 180, va a quedar por acá. Y vemos que cambian los dos signos. Es menos x, menos y, así que la segunda es falsa. Dos simetrías sucesivas respecto a ejes paralelos son equivalentes a una rotación. Veamos, eso es verdadero. En realidad no. Son equivalentes a una traslación. Dos simetrías sucesivas. Entonces aquí solo uno es verdadera. Luego, las siguientes preguntas. En el triángulo de la figura, hallar el valor de alfa. Lo mismo. Sabemos que estos tres suman 180, pero 100 más 2 alfa más 2 alfa suman 180 también. Entonces, 2 beta y 2 beta, perdón. Entonces, 2 beta más 2 beta suman 80. O sea, 4 beta es 80. Por tanto, beta vale 20. Y ahí sumamos 20, 40, 80. 80 más 60 son 140, por lo tanto me faltan 40 para llegar a los 180. Luego teníamos estas preguntas. Demuestra que la longitud de toda poligonal es mayor, siguiente página, es mayor o igual, y aquí ojo con esto. No, pues, evaluación 1, yo quiero hacer la previsualización. Continuar con la previsualización anterior. Demuestra que la longitud de toda poligonal es mayor o igual a la longitud del segmento que une el inicio con el final. Es mayor o igual. Entonces, ¿de dónde saco ese mayor o igual? Muchos lo hicieron por contradicción. Y si bien eso es correcto, la demostración que hicieron no necesariamente implicaba una contradicción. De vuelta, jóvenes, disculpen. Les decía, si hago la contradicción aquí correcta sería que es menor, o sea que es mayor, perdón, que la longitud mayor o igual, menor, debe ser menor por tricotomía. Pero, una de las opciones, y que a mí me parecía que era la más acertada, era suponer una poligonal cualquiera, de n puntos, y tener dos casos. El caso en el que no fuesen colineales, ¿ya? Y para que no fuesen colineales puedo decir, mira, basta que al menos uno de esos puntos no sea colineal para que no sean todos colineales. Entonces, supongamos que existe por aquí un puntito que no es colineal. Y es ahí donde algunos dieron en el clavo, y hay que obviamente reconocer eso, que con la desigualdad triangular demostraban que la longitud, bueno,
la suma de estas dos longitudes era mayor que la que continuaba de forma lineal, de forma colineal. Y ese era un teorema que se había demostrado en clase. Perfecto. Y con eso ya teníamos el mayor. Y la otra es que fuese colineal y en ese caso eran iguales. Esa era la clave de esa pregunta. Suponer que al menos uno no era colineal me daba la opción de que fuera mayor. Suponer que todos eran colineales me daba el caso de que fueran iguales. Luego, la pregunta 5. Construir con regla y compás el ortocentro intersección de la altura de un triángulo escaleno y demostrar que es único. Ya. Escalero. O sea, sus lados son todos distintos. Entonces, unos partieron muy bien diciendo, bueno, tengamos un triángulo escaleno cualquiera. Y construyendo sus respectivas alturas, nosotros sabemos cómo construir desde un punto cualquiera la altura, y bastaba con solamente mostrar un ejemplo de eso. Un ejemplo de eso. Y ahí tengo la altura de un lado. La altura de un lado. La construcción no era muy compleja. La demostración es donde hubo mayores problemas. ¿Por qué? Primero porque algunos se equivocaron derechamente con lo que estaban construyendo. Algunos construyeron la simetral, la transversal de gravedad. Y ojo ahí con eso. Ojo con esas definiciones. ¿Ya? Y lo segundo es que si yo quiero demostrar que algo es único, tengo varias formas. Una es suponer que no es único y que por tanto existe más de uno, y demostrar que esos más de uno tienen que llegar a ser el único, sí o sí. Y algunos también hicieron muy bien la demostración, mostrando que forzosamente, dado que dos puntos definen una única recta, tenían que todos llegar al mismo punto. O suponer lo siguiente: suponer que tengo un triángulo, cualquiera, un triángulo escaleno, sus respectivas alturas de dos vértices, solamente dos vértices. Ya sabemos que estas se intersectan en un punto, digamos, O o M, y hacemos la tercera altura. Y esa altura demostramos que pasa también por ese punto. Eso también era una opción. ¿Ya? Aquí yo creo que hubo mayor equivocación. ¿Ya? Y la tercera pregunta de geometría era la de los rayos. Muchos utilizaron este mismo el teorema de los rayos para demostrar. Y era eso lo que se quería demostrar. Pues entonces, ojo, si yo voy a demostrar que tres rayos cumplen con una condición, no puedo decir, bueno, son tres rayos y cumplen esta condición. Tengo que demostrar. Una muy buena opción que vi. De hecho, puse ahí en la corrección a esta persona que yo felicitaba a esta persona por esta idea tan buena. Ella me parece que era, no recuerdo bien quién era, pero supongamos que hizo tres rayos, con las condiciones que decía el teorema. O sea, tres rayos que tenían un punto en común, que era el vértice, el inicio. Y luego hizo una recta que intersectara a los tres rayos al mismo tiempo, y eso iba a generar tres puntos. Llamémosle A, B, B y C. Llamémosle esos tres puntos A, B y C. Estos tres puntos cumplen con la tricotomía de puntos en una recta. Es decir, que uno y solamente uno de ellos está entre los otros dos. Y a partir de eso, como uno y solamente uno de ellos está entre los otros dos,
puedo decir, puesto que si un punto de un rayo está en el interior de un ángulo, entonces todos los puntos del rayo están en el interior de un ángulo, bajo estas condiciones, y ese teorema sí fue demostrado en clases, que se cumple la condición del teorema, que o uno y solo uno de los rayos está entre los otros dos. Pero este corte, digamos, con una recta, era fundamental para utilizar ese teorema de la tricotomía de los puntos. ¿Ya? Hasta el momento he tenido de todo. He tenido notas bajo 4, ojo ahí también, jóvenes. Y este mensaje va para quienes no se conectan a la clase o no están tomando, por ejemplo, las tareas que se van dejando, los ejercicios que van quedando en el apunte. Siempre en el apunte van quedando teoremas que no han sido demostrados y que quedan de ejercicio. Si no lo estamos demostrando, evidentemente no tengo la práctica suficiente para que se me ocurra esto, ¿cierto? No es magia a la persona que se le ocurrió esta respuesta. Y otros que hicieron respuestas también igual de válidas, pero esta me pareció a mí la más elegante, la más bonita. Pero no es magia para que a esa persona se le ocurra esto. Se le ocurre esto porque como ya ha demostrado varias cosas, ha ejercitado lo suficiente, ha mirado los apuntes, ha reflexionado sobre la construcción que estamos haciendo, es que tiene una caja de herramientas más amplia. ¿Ya? Y no basta con tener esa caja de herramientas porque ustedes tienen todos esos teoremas. Otra cosa también es saber usarlos. ¿Ya? Así que ojo ahí para la segunda evaluación, que va a ser poquito antes de Navidad. ¿Ya? Y dicho eso, a ver si tengo algo en la vista algebraica que se me quede. Sí, estos 3 puntitos. Suprimir y suprimir. Ya. No, pues amigo, GeoGebra se puede empezar. Con eso ya, antes de ponerme a trabajar con el apunte 8, quisiera saber si no hay dudas, preguntas, a ver, siempre las evaluaciones, por lo menos en la política que yo tengo, tienen derecho a recorrección. Cuando estábamos en el caso presencial, yo les pedía a las y los estudiantes que si tenían dudas con respecto a la corrección o querían que se mirara nuevamente la corrección de una pregunta, que me escribieran en la misma prueba arriba, recorregir la pregunta tanto. Y yo volvía a mirar la pregunta y después les devolvía su prueba con la frase ¿cambia o no cambia? Si cambiaba siempre iba a ser para mejor. O sea, a nadie le voy a bajar la nota una vez ya corregida, porque es su derecho. Una vez que usted recibe su puntaje ya tiene ese derecho. Pero podía subir. En el caso hipotético que sí, me parecía que la corrección que hice en un comienzo es válida. Ya, yo diría, hacía como una estimación, que una de cada 5 recorrecciones llega a buen término. ¿Ya? Que tengo ese margen de error. De cada 5 recorrecciones que me piden, una sí tienen la razón y se les da la razón. Pero eso no significa que no lo intenten, pero también háganlo siempre y cuando estén seguras de lo que están haciendo. Traten ahí en ese sentido de no hacerme perder el tiempo revisando cosas que están bien revisadas. ¿Ya? Cuando tenga todo el mundo su corrección, yo les voy a enviar un correo indicando que ya tienen su corrección, que la nota la pueden calcular de tal forma, les voy a enviar cuál es la tabla de conversión de nota para que ustedes sepan. Y si alguien quisiera una recorrección, me envía un correo en el caso virtual en el que estamos, el que dice profesor, mi nombre es tanto, quisiera recorregir la pregunta tanto de la PEP 1. Yo revisaré el correo, recorregiré eso y le contestaré sí, no, y voy a tratar de darle una razón de por qué sí o por qué no. ¿Ya? Creo que mayor retroalimentación no sé si podemos dar. A lo mejor hay algo que se me escapa. O hay alguna forma que yo no estoy considerando.
¿Alguna pregunta, duda, queja, reclamo? ¿Algún poema que nos quieran recitar? ¿Algún aviso publicitario? No, profe, creo que ha quedado bien claro los mensajes de corrección. Ya pues, genial. No, pero genial. Mira, estar ahí con la compañía canina, fantástico. Ya, seguimos entonces nosotros con nuestro apunte. ¿Por qué? Primero vamos a definir algo con respecto a los paralelogramos. Un polígono se dice simple si todos sus lados tienen a lo sumo un punto en común. Es decir, este no es un polígono simple. ¿Por qué? Porque aquí tengo estos dos segmentos que comparten, que ya tengo 3 puntos en este segmento. ¿Ya? Ahí sí tengo un polígono simple. Perfecto. Un polígono se dice convexo si el segmento que une 2 puntos, cualesquiera de él, está completamente contenido en su interior. Este no es convexo, porque este segmento, a ver, opciones de etiquetado, ningún objeto. Yo no quiero que etiqueten nada. Etiqueta visible, no me etiquetí, no me etiquetí. Oye, ¿por qué no me borra las etiquetas esta cosa? Invisible, ahí sí. Entonces, por ejemplo, este segmento que tiene 2 puntos del polígono, tiene puntos fuera del polígono. Así que este ya no es convexo. Ahí sí sería convexo. Ahí ya no tengo ningún segmento con extremos en el polígono que tenga puntos fuera del polígono. A eso nos referimos con polígono convexo. Se llama cuadrilátero a un polígono de 4 lados. O sea, tenemos aquí un cuadrilátero. Un cuadrilátero. Se llama paralelogramo un cuadrilátero donde sus lados opuestos son paralelos. Aquí ya no tenemos un paralelogramo. ¿Cómo me voy a construir un paralelogramo? Con regla y compás sabemos construir paralelas. Bueno, si tenemos la perpendicular no debería ser muy difícil construir la paralela. Pero, por ejemplo, ahí tengo una paralela, me hago otra recta y su respectiva paralela. Aquí ya tengo un paralelogramo. Lados opuestos son paralelos. Tenemos ahí nuestro paralelogramo. Ahora, se llama rectángulo a un paralelogramo que tiene un ángulo recto. Entonces, con la cuadrícula aquí me voy a ayudar para hacer que uno de estos tenga un ángulo recto, al menos uno. Al menos este es ángulo recto. Fíjate que la definición no dice nada de los demás ángulos, pero nosotros sabemos que un rectángulo, ¿cuántos ángulos de un rectángulo son rectos? Carla me dice que todos. Exacto, Carla. La definición no lo dice, pero nosotros lo sabemos. Quiere decir que eso se puede demostrar. Podemos demostrar que todos los ángulos de un paralelo, de un rectángulo, son rectos. Se llama cuadrado a un rectángulo con los lados perpendiculares congruentes. Entonces, si este mide 4, vamos a hacer que este también mida 4. Ahí tendría un cuadrado. Y fíjense, no dice que todos los lados de un cuadrado son congruentes entre sí. Dice que los que forman el ángulo recto son congruentes. Y se llama rombo a un paralelogramo equilátero.
Ah, ya, equilátero. O sea, aquí puedo tomarme algunas libertades para construir mi paralelo, si tengo un segmento cualquiera, construyo otro igualito por acá, y otro igualito por acá, no, otro igualito por acá, tengo este puntito, y luego, si mantengo esta distancia, fíjense que aquí ya tengo un rombo, que es un cuadrilátero, o sea, un paralelogramo equilátero. Sus lados miden igual. Porque aquí hay poca libertad de acción con ese... ¿Sí? Con el compás. Ahí sí tengo un rombo mucho más libre. Si porque la podemos hacerlo así. Este puede girar así. Fíjese que mi construcción no es completamente correcta. Ahí ya no tengo. Debería tenerlo del otro lado ahí. Pero bueno. Tenemos esas definiciones de paralelogramos y hay una serie de propiedades de paralelogramos. Las vamos a ir nombrando una por una y vamos a demostrar algunas como ejemplo para que las demás queden como ejercicio. ¿Ya? Primero, la diagonal de un paralelogramo lo divide en dos triángulos congruentes. Voy a dibujarme aquí el paralelogramo que teníamos al principio. Este paralelogramo. Borramos las rectas. Tin, 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 tin. Dibujamos el paralelogramito. Y me dice que las diagonales lo dividen en dos triángulos congruentes. O sea, estos dos triángulos son congruentes. Segunda propiedad. Los lados opuestos de un paralelogramo son congruentes. Bueno, si tengo de que lo dividen en triángulos congruentes, puede que no sea muy difícil demostrar que estos dos lados son congruentes. Las diagonales de un paralelogramo se bisecan entre sí. Se bisecan, es decir, se cortan o se intersectan en el punto medio. Entonces ahora tendría que demostrar que esta distancia es congruente con esta distancia y esta distancia es congruente con esta distancia. ¿Ya? Hay propiedades de triángulos isósceles, ojo ahí. Los ángulos opuestos de un paralelogramo son congruentes. Los ángulos consecutivos de un paralelogramo son suplementarios, es decir, forman o suman un ángulo extendido. Cada ángulo de un rectángulo es recto, la propiedad que nos decía Carla. Todos los lados de un cuadrado son congruentes. Las diagonales de un rectángulo son congruentes. Las diagonales de un cuadrado son perpendiculares entre sí. Las diagonales de un rombo son perpendiculares entre sí. Y aquí vienen algunas propiedades recíprocas. Si las diagonales de un paralelogramo son congruentes entre sí, entonces es un rectángulo. Si las diagonales de un rectángulo son perpendiculares entre sí, entonces es un cuadrado.
Si el cuadrilátero formado uniendo los puntos medios de un paralelogramo es un el cuadrilátero formado uniendo los puntos medios de un paralelogramo es un paralelogramo. Habría que encontrar los puntos medios aquí y bueno, encontrarlos con regla de compás tampoco es muy difícil, de hecho lo hicimos. Así que yo voy a usar la herramienta de GeoGebra para encontrar los puntos medios. Entonces, este cuadrilátero también es un paralelogramo. Esa es otra propiedad de los paralelogramos. Si las diagonales de un rectángulo son perpendiculares entre sí, entonces es un cuadrado. El cuadrilátero formado uniendo los puntos medios de un paralelogramo es un paralelogramo, lo que habíamos dicho. El cuadrilátero formado uniendo los puntos medios de un cuadrado es un cuadrado, es decir, si aquí tengo un cuadrado, el que se forma también es un cuadrado. Ojo, para demostrar esto no se puede usar el teorema de Pitágoras todavía porque no lo hemos demostrado. Y para demostrar el teorema de Pitágoras vamos a necesitar el teorema de Euclides. Y para demostrar el teorema de Euclides es necesaria la semejanza de triángulos. ¿Ya? Y aún no hemos establecido la semejanza de triángulos porque para eso necesitamos los teoremas de Tales. Así que nos falta mucho para estudiar. La diagonal de un rombo biseca los ángulos del rombo. Oh, interesante. Es decir, que si tengo este rombito, por ejemplo, este rombito, sus diagonales, esta diagonal, divide al ángulo, a los ángulos, en partes iguales. Es la bisectriz del ángulo. Vamos a demostrar alguna de esas propiedades. En realidad la 1 y la 8 la vamos a demostrar. Y el teorema de Tales, como dije, lo vamos a dejar para una próxima ocasión. Porque ¿qué me marca esto? La primera, la diagonal de un paralelogramo lo divide en dos triángulos congruentes. Si tengo el dibujito ahí hecho, sea ABCD un paralelogramo y BD su diagonal. ¿Qué podríamos decir? Como primera cosa. Aquí escucho o leo sugerencias. No tantos, no tantos. O podríamos ir preguntando. ¿Saben, chicos? Los voy a hacer participar preguntando. Se forma un triángulo, dice Raúl. ¿Sí? Se forman dos triángulos, Raúl. El triángulo ADB y el triángulo CBD. Y hay que demostrar que esos dos triángulos son congruentes. Ese es el teorema. Entonces nosotros para demostrar congruencia de triángulos tenemos criterios de congruencia. Y hay un par, hay un lado, o hay medidas de los ángulos que son congruentes, que nosotros ya sabemos que son congruentes, medidas de lados y de ángulos. A ver. Claro, Carla, muy bien, tienen un lado común. O sea, puedo decir lo siguiente, que DB es congruente con el lado de B por ser lado común.
¿Qué puedo decir de, por ejemplo, este ángulo y este ángulo? El ángulo BDC y el ángulo BDC, DBA. DBA. ¿Qué puedo decir de esos dos? Yo les ayudo con algo. Son congruentes estos ángulos. La pregunta es, ¿por qué son congruentes? ¿Cuál sería la justificación para esa congruencia? Carla, cuéntame. Carla que levantó la manito. Profe, perdón, pero los lados que son como de frente de los... ¿Son paralelos o no? Sí, No me porque, acuerdo si lo mencionó. sí, porque O son sea, porque es un paralelogramo. ¿cierto? Ya. Entonces, si son paralelos, entonces sería como que la diagonal fuera transversal y se cumpliría que los ángulos como que se repiten, por decirlo, Tienen, a ambos lados de la diagonal, ¿o no? tienen un nombre, esos son alternos internos entre Eso. paralelas. De la misma forma, disculpen un segundito. De vuelta. De la misma forma entonces, Carla, que el otro par de ángulos, eh, A de B, es congruente con el ángulo CBD. También por ser alterno interno entre paralelas. Alternos internos entre paralelas. Entonces, teniendo eso, ¿qué puedo decir? ¿Puedo decir que son congruentes los triángulos? El triángulo ADB es congruente con el triángulo CBD. Sí, por ángulo lado ángulo, exacto. Por ala. Y 1, 2 y 3. O sea, ahí están las deducciones que sustentan. Entonces, si usted quiere ponerlo al final, queda entonces demostrado. Queda entonces demostrado. Estamos listos.
Fantástico, maravilloso. 5 minutos para que demuestren ustedes la propiedad 8. Pueden utilizar de la 1 a la 7 como argumento de demostración. 5 minutitos. ¿De acuerdo? Y después yo le pregunto al azar a alguno de ustedes sobre esta demostración. 5 minutitos, por favor. A ver, chicos, esta demostración no es muy difícil porque hay que demostrar que el triángulo DAB es congruente con el triángulo CAB. Y eso no es muy difícil porque, por ejemplo, el lado AB es lado común. Y por propiedad de paralelogramos anteriores, eh,
el lado de A es congruente con el lado CB, ¿ya? Por propiedad de paralelogramo. Y tercero, el ángulo en A es congruente con el ángulo en B, por ser rectos. Entonces, el triángulo ADB es congruente con el triángulo BCA, por lado, ángulo, lado. En particular, DB es congruente con AC. Así que queda entonces demostrado. Para terminar la clase, el teorema 35 también queda de ejercicio, que dice que si los ángulos opuestos de un cuadrilátero son congruentes, entonces es un paralelogramo. Si los lados opuestos de un cuadrilátero son congruentes, entonces es un paralelogramo. Si las diagonales de un cuadrilátero se dividen, entonces es un paralelogramo. Y si en un cuadrilátero un par de lados son congruentes y paralelos, entonces es un paralelogramo. Establece condiciones necesarias y suficientes para que ciertas figuras sean paralelogramos, sin necesariamente comprobar que los lados opuestos son paralelos. Entonces, es útil para que, dadas ciertas figuras que no estamos seguras que son paralelas, determinar paralelismo. Quedan como ejercicio y dejamos la clase hasta aquí. Voy a dejar la grabación hasta aquí.